Muy bien, vamos a retomar entonces el proyecto. Señora secretaria, podemos recapitular en lo que estamos, por favor. Presidenta, disculpa antes. Perdón. Yo quiero explicar una vez más lo que ya se ha dicho, pero es bueno reiterarlo, junto con darle la bienvenida a la ministra, explicar las razones que creo que ya es conocida, pero de todas maneras que nosotros mantenemos la conducta porque nos hemos sentido absolutamente descalificados, algo que a nuestro juicio pasó los límites de lo razonable en una sociedad democrática, y a nuestro juicio es un insulto no a un partido en específico, sino a los partidos y a los parlamentarios de la forma en que fue planteada. Esa es la razón por la cual nosotros no aceptamos ni asesores del gobierno ni subsecretarios. Obviamente está en todo su derecho la ministra. Muy bien, señora Allende. Bueno, aquí estamos las dos integrantes de las bancadas de oposición, así que estamos también respaldando y haciendo nuestra esta decisión del partido y de nuestras bancadas como una señal de mucha agresividad hacia el Parlamento y hacia los partidos de la oposición. Así que esa es la razón, señora ministra, que tenemos. Señora secretaria, podemos Presidenta, en la sesión anterior se discutió y quedó pendiente la redacción de lo que sería el delito de femicidio por razón de género. Lo que hasta ahora aprobó la comisión dice así: comete el delito de femicidio el hombre que mate a una mujer por razón de su género, que será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Se considerará que existe razón de género cuando la muerte se produzca por alguna de las siguientes circunstancias. Primera, la víctima se encuentre embarazada y el agresor le haya dado muerte por dicha circunstancia. Y segundo, por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual. Había quedado pendiente, Presidenta, una redacción para lo que vendría a ser la tercera circunstancia, haber ejercido previamente uno o más actos de violencia. Ahí se iba a traer una propuesta de redacción, y también se vio el tema de vincular este delito de femicidio con la violación, del artículo 372 bis, respecto de lo cual ahí había una propuesta de la senadora Muñoz y de la senadora Proboste, y también llegó una propuesta de redacción del Ministerio Público para agregar un inciso segundo al artículo 372 bis del Código Penal, que diría: si el autor del delito descrito en el inciso anterior es un hombre y la víctima una mujer, el delito tendrá el nombre de violación con femicidio. El artículo 372 bis se refiere a la violación con homicidio. Muy bueno, entonces ese era el punto que habíamos quedado, cómo incorporar una propuesta que nos hizo llegar y que yo suscribo, la diputada Cariola, en el sentido de justamente agravar el femicidio cuando se comete el delito de violación. Y ahí entiendo que la señora ministra y también el Ministerio Público habían observado poder modificar el 372 bis, una propuesta, para poder despejar el 372 bis y después ver cómo yo proponía también lo incorporáramos dentro de las circunstancias donde hacemos referencia a la violencia sexual. Perdón, Presidenta, ministra, el Ministerio Público también propone que podría, claro, ubicarse también en el artículo pertinente, el 390 ter, una circunstancia cuando el delito se cometa tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 bis. Muy bien, señora ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Es muy similar la propuesta del Ejecutivo con la propuesta de la Fiscalía. Se la paso a señalar que la circunstancia, por una parte, diga que la víctima presente signos de violencia, porque puede que no haya sido certificado, que no pueda ser certificada el delito propiamente tal, pero que sí presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 372 bis, con el propósito de que nunca vaya a haber un riesgo de que baje la pena, porque en el 372 bis se contempla la máxima pena y en la figura base femicidio se contempla una pena levemente menor, que es solo hasta perpetua. Y a continuación también forma parte de nuestra sugerencia que, en el mismo sentido que se agregue como circunstancia en el 390 ter, sugerimos además agregar un inciso segundo en el
372 bis, que señale que si la víctima del delito descrito en el inciso precedente, o sea, víctima de violación con homicidio, es mujer, el delito tendrá el nombre de violación con femicidio. Esa es la palabra. Y Mike, ¿usted ha llegado a una propuesta? Sí. Le ofrezco la palabra. Poníamos dos opciones. Una primera es que se agregue como número 3 o 4 lo siguiente, que es muy parecido a lo que proponen desde el Ministerio, que es cuando el delito se comete tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 bis. Y modificando además el artículo 372 bis del Código Penal, también para visibilizar el femicidio, también en el capítulo de los delitos sexuales, el que, con ocasión de violación, cometiera además homicidio de la persona de la víctima, será castigado con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Eso es lo que hay ahora. Agregando un nuevo inciso que dice, si el autor del delito descrito en el inciso anterior es un hombre y la víctima una mujer, el delito tendrá el nombre de violación con femicidio. Perdón, y como opción 2, simplemente poner como número 3, Que el agresor sea hombre. Esa es la opción 1, y la opción 2, que es cuando el delito se comete tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 bis, o sea, no modificar en el 372. ¿Puede repetir la modificación al 372, Presidenta, porque no me quedó claro? ¿Hay? Sí. ¿Están aquí las dos opciones de yo la las envié Fiscalía? Están acá. Están ahí escritas en nuestras pantallas. Lo que el Ejecutivo... a ver. Aquí. ¿Podemos tener copia para poder? Sí. Pero ahí se la reparte el ministro. Resolvamos primero si incorporamos en las circunstancias 2 o 3, cuando la víctima ha sido, la víctima ha sido objeto de violencia sexual, se incorporará, se agravará, no sé cómo se redacta, si ha habido violación. Lo tengo. Nosotros proponemos, por una parte, agregarlo en las circunstancias, como lo señalé, en términos bastante similares, ya lo voy a leer de nuevo, están fotocopiando el documento, y al mismo tiempo proponemos, Presidenta, un agregado en la nomenclatura en el 372 bis cuando se trate de la víctima una mujer. Entonces, tratemos de despejar las circunstancias, porque estamos todos de acuerdo en incorporarlo además, como dice la ministra, en la circunstancia número 3, parece que sería. Podría ser la 3, Presidente. Sí, entonces cuando el delito se comete tras haber ejercido, no sé, esta es una de las reacciones que presentó la Fiscalía. Cuando el delito se cometa tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 bis. Es una posibilidad para ponerlo como circunstancia número 3, ¿no? Bueno, no importa el número. Pero eso sería circunstancia. Y la ministra también leyó una fórmula, que yo creo que es bien igual, ¿no? ¿Y la fórmula del gobierno está ahí? No. Lo bueno es que al modificar también el Código Penal, no queda duda que se aplica esa pena, la de violación con homicidio. Sí, es que esta es la de ellos. No, es que aquí pone la violencia física también, no es solo la sexual. Lo junta. Okay. ¿Qué tal si le pasamos a la ministra a la Fiscalía? A ver si yo tengo. Sí, no, sí se la pasé. La Fiscalía es tuya, Imai. Sí. Es opción 1. ¿Es igual a la opción 2? La diferencia es que además... 3, cuando el delito se cometa tras el ejercicio... Ya, eso está casi... La nuestra es un poquito más amplia. Que lo amplían a otro tipo de violencia. Presidenta, esto es una cosa que me gustaría también conversar con la propia Fiscalía a través suyo. La nuestra es levemente más amplia en cuanto a la circunstancia, por cuanto señala
presente signos de violencia sexual, en el sentido que una vez producida la muerte, puede que no pueda siempre poder comprobarse, y la Fiscalía dice, cuando se hubiera ejercido contra la víctima, o sea, es taxativo, y lo que nosotros proponemos es algo un poco más amplio, en el sentido que aun cuando no sea siempre comprobado, ¿verdad?, que haya habido, hay una señal que es anterior a haber confirmado que se perpetró un delito de tipo sexual. Por eso me interesa, por su intermedio, también la opinión de la Fiscalía en ese sentido. Sería importante conocer, yo tengo una indicación también similar en el sentido de que presente signos, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, y punto seguido ahí, si con motivo o ocasión del femicidio se cometiera el delito de violación, se aplicará la pena de... Sí. Senadora von Baer. Lo que pasa es que quizás en esto la Fiscalía es mucho más experta, pero quizás el número 3 de la Fiscalía es más claro en cuanto a que el que está siendo acusado, el victimario, es el que tenga que haber ejercido la violencia sexual en contra de la víctima. Porque esto puede sonar terrible, pero en el fondo lo que puede suceder es que aquí el que mata a la mujer no sea el mismo que haya tenido signos el que haya cometido la violencia sexual. Entonces, en ese sentido, la indicación que presentan ustedes me parece más clara en cuanto a que es el victimario es el mismo que cometió la violencia sexual en contra de la víctima. Sí, le doy la palabra a Imai con micrófono, por favor. Sí. Ahora, eso pasa también hoy actualmente en el robo con violación, el homicidio con violación, que no necesariamente también el que sustrae es el que viola. En general tiene que ver con las coautorías. Que hay cuando son actos complejos, delitos complejos, que son varias conductas, se entiende todos autores porque hay una cierta complicidad. De hecho, también hay algunos, uno afirma, el otro realiza la penetración. O sea, eso es bien común, en realidad, en general, en todos los delitos que son complejos en el sentido que son muchas conductas y que todas juntas consumen el delito. Por lo tanto, yo creo que más bien está orientado a que en general la sexualidad o atacar la sexualidad de las mujeres es una manifestación de que en realidad se las agrede o se las lesiona o se las mata precisamente por ser mujeres. Tiene más bien que ver con eso. Entonces, ¿estaría bien la diferencia? O sea, es que también nosotros... Sí. Perdón, presidente. A su vez, creemos que ampliarla tanto... lo complica porque las lesiones no es tan claro como la violencia sexual, y por eso nosotros creemos que más bien cuando ha sido precedida, incluso no en el mismo acto del femicidio, sino que precedentemente, o sea, anteriormente también hay un historial de lesiones, debería ser más bien un agravante, no una calificante. En cambio, la sexual es más claramente una calificante en términos del concepto de femicidio. Entonces, para ir definiendo, despejando, respaldamos la propuesta entonces de la Fiscalía. Ya. Entonces incorporamos como circunstancia tercera la redacción que propuso la Fiscalía y que también respalda la ministra. Senadora Aravena. Solo que me quedo con el punto del agravante. Como estamos haciendo una descripción de agravantes, que lo retomemos cuando veamos el tema de agravantes, que era un punto extra que íbamos a agregar. Sí, en el 390 el tema de signos de violencia sexual. Que yo creo que es bueno que lo tomemos en cuenta y no nos perdamos cuando hagamos el tema de agravantes, lo volvamos a retomar. Solo eso. ¿Estás de acuerdo entonces para aprobar esta redacción como circunstancia número 3? ¿Unanimidad? ¿O tomo la votación? ¿Hay unanimidad? Muy bien. ¿Incluye la del 372? No, estamos solamente en las circunstancias. Sí. Ahora vamos al 372. Hay una propuesta de la ministra que podría leerla de nuevo, y tenemos acá en nuestras pantallas la propuesta de la Fiscalía que podría leerla nuestra secretaria. El artículo 372 bis del Código Penal. Sí, el artículo 372 tiene un inciso primero, que está ahí, el que con ocasión de violación cometiere además homicidio en la persona de la víctima, será castigado con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado.
la Fiscalía propone agregar el siguiente inciso segundo. Si el autor del delito descrito en el inciso anterior es un hombre y la víctima una mujer, el delito tendrá el nombre de violación con femicidio. La propuesta de la ministra es similar, ¿no? Aquí ahora estamos en el 372, ministra. La propuesta es muy parecida, la leo. Si al 372, un inciso segundo, el 372 bis, si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es mujer, el delito tendrá el nombre de violación con femicidio. No hace alusión No hace alusión de que sea el hombre que la comete. Claro. Entonces someto a votación las dos posiciones. No, por eso yo prefiero lo del Ministerio Público, que queda claro de que estamos hablando cuando el hombre agrede. Sí, esa es la diferencia. Por eso la pongo en votación, porque este tema lo hemos discutido varias veces. ¿Cuál pone en votación, Presidenta? La pongo en votación, la redacción de propuesta por la Fiscalía. Ya. Senadora la Presidenta pone en votación la propuesta del Ministerio Público. Senadora von Baer. Ya. Senadora Aravena, a favor. Senadora Proboste. A favor. Senadora Allende. A favor. Presidenta. A favor. Y la senadora von Baer. A favor. Aprobada por unanimidad la propuesta de la Fiscalía respecto del inciso segundo del artículo 372 bis del Código Penal. Entonces seguimos con las siguientes circunstancias. Seríamos circunstancia 4. Sí. La indicación de Allende, Proboste y mía, que está en un papelito aparte. Tendría que estar en su carpeta, senadora. Estar en su carpeta. Vamos a continuar Sí. entonces con la que aparece como número 4 en la indicación. Número 5. Número 5. Sí. 5. La quinta circunstancia en que se considerará que existe razón de género cuando la víctima haya ejercido la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. Muy bien, sobre eso se ofrece la palabra. Es lo mismo cuando la víctima se le ha dado muerte por ejercer la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. Sí, Es así, ¿no? esa es, Sí, esa la que es. estamos leyendo. Está bien. El hecho que ejerza, eso es, ¿no? Que no en el presente, digamos que ejerza el oficio de prostitución, a eso se refiere. Lo de nuevo, Pilar, Sí, por favor. lo que está en la propuesta que hicieron las senadoras Muñoz, Proboste e Isabel Allende, dice en el número 5, cuando la víctima haya ejercido la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. Sí, por eso está abierta la conversación. Senadora Aravena tiene la palabra. Sí, quizás agregar y que el agresor le haya dado muerte por dicha circunstancia. Podría ser, porque cuando la víctima se le haya dado muerte por ejercer la prostitución o otra ocupación o oficio de carácter sexual y el agresor le haya dado muerte por dicha circunstancia. Podría complementar la redacción. Puede ser haya ejercido o ejerza. O haya ejercido o ejerza. ¿Sí? Sí. Y el Ahí agresor sería le una haya dado alternativa. Senadora von Baer. La senadora Allende había leído una alternativa que me parecía bien. La senadora Aravena lee otra alternativa que también me parece bien, que está congruente con el texto que habíamos aprobado en la número 2. Cualquiera de las dos. Senadora Aravena, no lo escuché. Solamente, perdón, y el agresor le haya dado muerte por dicha circunstancia. O sea, Ahí tendríamos que probar la circunstancia. no, pero es que cuando la víctima se le haya dado muerte, por ejemplo. Ah, claro. Sí. Es que estamos Entonces, eso es lo siempre en mismo todas las que- hipótesis de asesinato. Sí. 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 Entonces hay una situación que yo creo que es válido cuando la víctima haya ejercido o ejerza la prostitución. Sí, ese es un punto. Ese es un punto. Sí. Sí, yo
Ya, No sé, léala lo nomás. estaba conversando. Sí, estaba tratando de dulcear con mi propio asesor porque efectivamente nosotros teníamos la que se ha leído, ¿no? Entiendo. Pero después conversando tal vez esa era más amplia y quedaba así. Cuando la víctima se le haya dado muerte por ejercer la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. Por ejercer, porque puede ser que si se haya O haya ejercido, ejercido. puede que haya sonado muy pretérito, demasiado en el pasado, y después a lo mejor se reivindicó y dejó de ejercer, entonces por ejercer, punto. Se reivindicó. ¿Ah? Comillas, se no sé qué. Así es. No reivindicó, ¿Qué pasó? lapsus que no se borra, que se borra. Se reivindicó. Que la víctima se reivindicó, que la prostitución se reivindicó, está bien. No sé, si les parece, tiene ese sentido nomás, pero si no lo dejamos como estábamos antes. A ver, sugiero que lea la que teníamos y la actual y decidimos con criterio qué es lo mejor. La original dice, cuando la víctima haya ejercido la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual, que era en el pasado. Que era en el pasado. Entonces yo decía, a lo mejor es mejor decir cuando la víctima se le haya dado muerte por ejercer la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. Es menos restringida al pasado. Por ejercer. No está diciendo cuándo. La muerte ya está mencionada en el título arriba. Aquí repetiríamos de nuevo. Sí, señora ministra. Presidenta, es de redacción y atendiendo lo que ha planteado la senadora. Porque la víctima, se entiende que en el encabezado ya está la muerte, porque la víctima ha ejercido la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. ¿Cómo fue? Porque la víctima, como circunstancia para definir el tipo, porque la víctima se le da muerte, porque la víctima ha ejercido la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual, como razón de... Eso es más amplio. Está Bien. bien. A mí lo que me importa es tener como el encabezado de todas las circunstancias similar. Hablamos de cuándo, de haber, de por haber o por qué. Aquí está. Lo que está quedando es esto. La víctima se encuentra embarazada por pues. haberse negado la vida. ¿Qué diferencia entre cuándo y por? Siempre la víctima. O ejerza. La víctima haya ejercido o ejerza la prostitución u otra ocupación. Claro, porque siempre pensemos que el encabezado dice, se considerará que existe razón de género cuando la muerte se produzca por alguna de las siguientes circunstancias. Uno, ahí decimos cuándo se haya dado muerte a la víctima, esa la eliminamos. La víctima se encuentra embarazada. Así es. Después la víctima... Por haberse negado a la víctima a Por haberse establecer negado con a el la autor una relación de carácter sentimental o sexual. Y lo otro podría ser la víctima haya ejercido o ejerza. La víctima haya ejercido o ejerza la ¿Qué prostitución. piensa la Fiscalía? Porque la víctima... Es que la Fiscalía no está de acuerdo. A mí me gusta más la redacción de la senadora Allende. Me gustaría escuchar la opinión de la Le voy a Fiscalía. dar la palabra, ¿no? Sin importa. Gracias. Lo bueno, o sea, el por o el por qué hace una relación más directa, entonces es más preciso al ser calificante que el cuándo. Entonces puede ser porque o por ejercer o haber ejercido la prostitución. Por ejercer o haber ejercido la prostitución. Y el por lo vincula, lo mismo. O haber ejercido la prostitución. U otro oficio o ocupación. Muchas gracias. Ya le voy a pedir a Pilar que nos lea cómo quedaría. Ya, Pilar va a leer. Sí, la tercera circunstancia sería por ejercer o haber ejercido la víctima la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. Sí. Unánime. Por haber, sí. Porque no quiere Por haber. Sí, yo entiendo su preocupación de que los verbos rectores sean ordenados y todo igual, sí. Después hacemos el ejercicio para... Sí. Pero ahora sigamos con la 6. La 6 dice cuando la víctima... Lo que pasa es que la 2 quedó de una manera distinta, entonces... Ah, ya. Vamos a las 6, limpiamos todo, sí, pero después vamos a ver qué nos queda inconcluso. Sí, perdón.
cuando la víctima haya querido evitar la muerte o agresión de otra mujer, ya sea interponiéndose entre ella y el agresor, protegiéndola, pidiendo auxilio o de otra forma. Ahí estamos. Yo propongo que veamos si estamos de acuerdo con la circunstancia y transformar el cuándo en por. Cuando la víctima haya querido evitar la muerte. Ahí está bien cuándo. Ahí está No, bien que cuándo. estamos, Cuando la víctima haya Ay, claro. ejercido que evitar la agresión. Ahí está bien el cuándo. estamos tratando de hacer todo por para despejar, pero bueno, no importa. Pero habría acuerdo con esta circunstancia. Okay. Después las 7. 7 dice, cuando se haya realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. Cuando la muerte se... Bueno, muy bien. ¿Estarían de acuerdo con el senador von Baer? Quizás también para que lo discutamos para la historia de la ley, ¿qué estaríamos entendiendo por expresión de género? Identidad de género, yo creo que acá estamos... Es que entonces lo estamos repitiendo. Por eso es que me gustaría que me lo o sea, para que lo discutamos y que en el informe, que a mí no me queda 100% claro qué es lo que es la expresión de género. Podemos aquí asimilarla. Veamos ley Zamudio y redactemos algo similar. Está en los mismos códigos Claro. de la ley, la 20.000. Es transformista, por ejemplo, y se viste de mujer para trabajar. Claro. Es una cuestión que tú das para afuera. Senadora, perdón. Eso, es que estoy tratando de eso, que lo estábamos tratando de ver, porque decíamos... A mirar la ley Zamudio. Pero identidad de género y ver de qué la manera tienes y la otra la expresas. Estábamos hablando, por ejemplo, transformista, ¿vale? Que la expresa, la manifiesta, digamos, visiblemente. La otra la lleva. Está mirando la ley Zamudio la ministra. Aparece solamente en la ley Y en la ley La identidad de género, sí. la identidad Artículo segundo, orientación sexual, la identidad de género. En la ley Zamudio, en el artículo segundo, respecto a la definición de discriminación arbitraria, se hace referencia a la orientación sexual y la identidad de género. Presidenta. Senadora Proboste tiene la palabra. Presidenta, el concepto de expresión de género ha sido definido además en convenciones como la manifestación externa de los rasgos culturales que permitan identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. En el ámbito jurídico, esta distinción tiene mucha relevancia porque permite la protección de una persona con independencia si su expresión de género corresponde con una particular identidad de género o es únicamente concebida como tal. Así lo define inclusive la Organización de Estados Americanos respecto de estas materias. No está en la normativa nacional, están las disposiciones internacionales. Presidenta, ¿Le ofrezco la palabra? Está el agravante, el agravante del artículo 12, número 21, 12, número 21, del Código Penal, el agravante genérica, que la ley Zamudio agregó esta agravante y que, entre otras, dice cometer el delito, bla, 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 qué sé yo, etnia, grupo que pertenezca, su sexo, que eso es como la genitalidad, la orientación sexual, la identidad de género, edad, afiliación, apariencia personal o una enfermedad. Ahora, como esta agravante no contempló la expresión de género, hemos tenido algunos problemas para aplicarla. Ayudaría, porque bueno, son conceptos que todos estamos aprendiendo, son realidades que estamos recién viendo, entonces yo creo que en ese momento no se consideró y no estaba la expresión. Y por ejemplo, se ha cuestionado el chico que en un Transantiago lo golpearon mucho y que su expresión de género era masculina. Entonces, como dijeron, no, pero es que la identidad no, porque no alcanzó ni a hablar y le pegaron. Y ahí claramente él fue golpeado por su expresión de género. Entonces, hemos tenido problemas al no hablar de la expresión.
Ahora Allende tiene la palabra. Sí, yo entiendo que la expresión de género es la forma como se manifiesta el género. Y eso es en la forma, en la apariencia, en el comportamiento. Por eso a veces decimos tiene apariencia masculino, tiene un comportamiento afeminado, tiene más que ver con la expresión de género más que el género que ya lo lleva en la identidad. Por eso que es interesante, que yo entiendo que son conceptos que vamos incorporando, como que vamos evolucionando, tener identidad de género y expresión de género, porque muchas veces esa expresión tiene estas condiciones, te fijas, uno dice, oye, está afeminado o en fin, son expresiones donde se manifiesta la identidad del género. Entonces es lo más visible, es la apariencia, es como el comportamiento más externo. Dice que la ley de género está, yo no... Está, me están indicando, está en la ley de identidad de género que se promulgó, artículo 4. El número 21 del 12 del Código Penal. Sí, y está en el artículo 4 de la ley de identidad de género. Sí, me permito. Sí, ministra. Para que quede claro, sí. Efectivamente está como agravante en el número, es el número 21 del 12 del Código Penal y señala cometer el delito, participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca. Está incorporado ya en nuestro catálogo, digamos, de... En la ley de identidad de género, en el artículo 4, perdón, en la ley de identidad de género, el artículo 4, que me lo pasó el asesor de la senadora Proboste, dice, garantía social al goce y ejercicio del derecho de identidad de género. Y ahí dice, toda persona tiene derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género. Se entenderá por expresión de género la manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar o de vestir, modificaciones corporales o formas de comportamiento e interacción entre otros aspectos. O sea, está bien definido. Y en el cuarto está la expresión de género. Muchas gracias. Muy bien, resolvamos entonces que eso ya está recogido en la legislación, entonces lo Tiene toda la razón, pero ya están incorporados en el Código Penal. Para la historia de la ley también por acá. Entonces, ¿lo aprobamos esto? Muy bien, entonces en votación estas circunstancias, ¿estaríamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Yo quiero proponer una última circunstancia, porque cuando iniciamos el debate de este artículo, yo retiré varias del encabezado, pero no todas las circunstancias de las cuales ya hemos ido recogiendo en esta otra indicación. Pero hay una que a mí me parece que es importante establecerla, creo, para el criterio que aplicarán los operadores de la ley, y establecer que cuando la muerte haya tenido lugar mediante cualquier acción u omisión del autor que implique abuso de la superioridad de fuerza, que demuestre ofensa, expreso u odio de género, u ocurra en un contexto de violencia de género. Es un poco como para desde la ley poder establecer un marco general de donde se insertan todas estas circunstancias y darle un rango también de operacionalidad de la ley a los jueces y a las juezas. No sé, me gustaría conocer la opinión del... Cuando la muerte haya tenido lugar mediante cualquier acción u omisión del autor que implique abuso de la superioridad de fuerza, que demuestre ofensa, desprecio u odio de género, u ocurra en un contexto de violencia de género. Es como un marco conceptual general de donde se desprenden todas las circunstancias. Imae, me gustaría conocer para ver si esto realmente ayuda a operar, que es lo más importante. Bueno, nosotros estuvimos de acuerdo en que se borrara especialmente, pero en el entendido que podíamos aplicar una de las circunstancias calificantes más amplias. Nosotros habíamos propuesto una que tomamos de la ley modelo, pero creo que a lo mejor se podría combinar mejor con la propuesta de la senadora, porque la que sale de la ley modelo habla de cuando la muerte ocurre en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o cualquier forma de discriminación. Pero a lo mejor podría combinarse con, a lo mejor queda mejor acción o omisión, porque también es más acorde tal vez con el lenguaje del código. Entonces, cuando la muerte ocurra en cualquier... ahí, es que no la tengo a la vista la... Página 5 del comparado. Gracias. Que puede ser cuando la muerte ocurra o haya tenido lugar, cuando la muerte haya tenido lugar mediante cualquier acción o omisión del autor que implique omisión
en que se den las circunstancias, ahí podríamos seguir con la nuestra, pero me parece como acción o omisión puede ser mejor, no sé. Incorporar el abuso de la Claro, así, cuando la muerte ocurre en cualquier tipo de situación en que sea en circunstancias de subordinación, es que al hablar de subordinación por relaciones desiguales, queda más claro que no solo es fuerza física, porque puede incluso una mujer que tiene más fuerza física que un hombre, sino que más bien es la posición de la subordinación la que da lo que califica el femicidio. Entonces, acción o omisión del autor implique... O acción o omisión en que se den las circunstancias, en que se den circunstancias de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o cualquier forma de discriminación. A mí me parece bien. Sí, eso pensaba, que redactemos la palabra. Fonbae. Es que a mí me parece que cuando uno dice la acción es clara, pero la omisión es súper amplio y súper complejo, creo yo, de poder probar, especialmente cuando estamos hablando de derecho penal. O sea, a mí la omisión me parece demasiado amplia. Yo tengo una duda. Senadora Allende. Yo no sé qué pasa si solamente lo dejamos como lo estaba sugiriendo o como está redactado en la parte de la Fiscalía, en el sentido de decir, cuando la muerte ocurra en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o cualquier forma de discriminación. Es que sería bueno saber por qué necesariamente tenemos que combinar ambas o dejamos así exclusivamente como está. A mí por lo menos me deja, por eso quiero preguntarle al Ministerio, porque la misma reacción que ellos habían sugerido, cuando la muerte ocurra en cualquier tipo de situación en la que se den las circunstancias de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o cualquier forma de discriminación, me parece que como eso queda bien. ¿Por qué tenemos que necesariamente...? A mí me parece bien. O sea, A ver. es que lo que yo decía, a mí me parece bien como está, no sé si necesito poner acción u omisión, eso es lo que estoy diciendo. La senadora Aravena. Sí. La senadora Aravena tiene la palabra. Es que yo estoy suponiendo que, o sea, para mí es importante que exista la palabra omisión. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay una persona que está impedida de caminar, está parapléjica, y no se le suministra la alimentación parenteral, no se le suministra un remedio que es de vida o muerte, entonces sí es por omisión. Y perfectamente podría ser una situación como esta. Entonces, el eliminarlo, la palabra omisión a mí no me parece. May tiene la palabra. Bueno, la verdad es que tratamos como de ajustarlo también a la indicación de la senadora, pero, o sea, si bien es cierto, el delito está definido como una acción o omisión, las calificantes lo que da el contexto en que ocurre esa omisión o acción. Por lo tanto, nuestra propuesta era esta: cuando la muerte ocurre en cualquier tipo de situación, ahí puede ser acción o omisión, el homicidio, hay homicidio por omisión, precisamente ¿no? Que es como, que se llama también comisión por omisión, que es dejar de dar comida, por ejemplo, que es dejar de alimentar, es una manera de matar cuando esa persona no puede comer por sí sola. Entonces, cuando la muerte ocurra en cualquier tipo de situación en que se dé la circunstancia de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o cualquier forma de discriminación. Eso es lo que nosotros habíamos propuesto. Y que la adaptamos un poco de la ley modelo de femicidio. O sea, aquí está el tema de si hacer referencia a acción u omisión, ¿no? Porque nosotros con la senadora Proboste estamos cuando la muerte haya tenido lugar mediante cualquier acción u omisión en cualquier tipo de situación, y ahí viene igual, por la que se den circunstancias de subordinación, por las relaciones desiguales, etcétera. Sí, ministra. Presidenta, mira, nosotros, quisiera hacer una mención a algunas situaciones que nosotros hemos recibido en el Ministerio, en el Servicio, que podrían también dar un contexto a un delito de esta naturaleza. Y sí hemos recibido algunas denuncias y solicitud de orientación, especialmente en materia de adultos mayores, adultas mayores, ¿verdad?, que son dependientes de otras personas y a las que, por ejemplo, se les suspende la alimentación. Ese es un tema, es un delito que desafortunadamente, un crimen que desafortunadamente está empezando a visibilizarse cada vez más, entre otras cosas porque la población también, como vive más, está haciendo más. Ahí hay un delito en el que podría estar aplicado eso, pero el punto es
que tenemos que unir la definición de delito, acción o omisión, junto con la inspiración del delito para que sea calificado como femicidio. Ese es el punto que yo le pregunto por su intermedio a la Fiscalía si es posible definir si el tribunal va efectivamente a confirmar que una acción u omisión ha sido inspirada en una circunstancia inspirada en el desprecio de género, en razón de género o de acuerdo a las nomenclaturas que hemos estado usando en la tramitación de este proyecto. Pero sí, nosotros estamos recibiendo cada vez con más frecuencia indicios de un tipo de asesinato o de intento de asesinato, homicidio frustrado, femicidio frustrado. En este caso sería femicidio frustrado, ¿verdad?, de que es la suspensión de medicamentos, especialmente a aquellas personas, mujeres sobre todo, que son no valentes. Yo quiero consultar al Ministerio Público por qué, si acción y omisión son constitutivas del delito, no hacer referencia en la ley a aquello, eliminarla, digamos. ¿En qué, o sea, para operar da lo mismo? No, da lo mismo. Sí, la diferencia entre la acción o omisión es que comete un delito por omisión quien está en una posición de garante y que por lo tanto está en una posición de tener que actuar y no actúa. Porque la mayoría de las veces las personas estamos obligadas a actuar. O sea, a no actuar, a omitir hacer algo. Exactamente, o en este caso quien está al cuidado, un cuidador, hay montones de... Esa situación de garante se da por varias circunstancias, por el Ministerio de la Ley, por las relaciones de familia, etcétera. Puede ir acción o puede ir expresamente señalado por alguna acción o omisión. También incluso si se omite omisión, dejar de alimentar a quien uno está obligado, también se entiende que es una acción, porque en realidad es una omisión por comisión, es decir, uno actúa dejando de actuar, así que eso tampoco habría problema con eso, no ha quedado impune algo así. Sino que nosotros habíamos propuesto que al hablar de situación, más bien tiene que ver al ser calificante como con un contexto, porque la acción, omisión es ya matar, ¿no? Es matar, está arriba, porque dice el que mate. Al decir el que mate ya está la acción omisión, porque la acción es o porque le dispara, esa es la acción, o porque le deja dar comida, esa es la omisión. Y arriba ya está el concepto de acción omisión. Entonces abajo más bien es la calificante que tiene que ver con el contexto. Entonces podríamos avanzar cuando la muerte haya tenido lugar en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o cualquier forma de discriminación. Habría acuerdo ahí porque con la senadora Proboste habíamos planteado el tema de la acción omisión, pero podemos, dada que la operatividad que le da el Ministerio Público, podemos retirarla. ¿Habría acuerdo con esa redacción? Senadora von Baer. No podemos tener problemas con la tipicidad en la última parte respecto a cualquier tipo de discriminación. Es una pregunta para el Ministerio Público. ¿Cuál, perdón? Que la última parte dice cualquier tipo de discriminación. ¿No podemos tener un problema de tipicidad? Lo que pasa es que arriba ya dijimos que es para contextualizar la razón de género. Y por lo tanto estamos hablando de cualquier tipo de discriminación en función de la discriminación de género. El encabezado del tipo penal nos da el contexto. Muy bien, propongo que dada toda esta conversación nos pronunciemos. En primer lugar, con la idea de instalar esta última circunstancia, cuando estén incorporadas todas estas circunstancias de subordinación, de relaciones desiguales, y al parecer hay acuerdo en el fondo solamente el tema de mencionar acción o omisión, porque estaría referido en el encabezamiento del artículo. ¿Ah? ¿Habría senadora Allende? A lo mejor, independiente de que esté la acción definida, que mate a una mujer, no queda mal en la redacción si lo volvemos a establecer en una propuesta. Ya, qué bueno. Muy bien. Senadora Allende, ministra, y concluimos. ¿Ah? Bueno, la verdad es que yo no es que especialmente me opongo, sino que creo que de alguna manera la acción o omisión no es necesaria, porque en todas las circunstancias tiene que tener esto, porque está en el hecho de matar. Entonces, con ese epígrafe es suficiente y yo creo que con eso queda entendido. Entonces me parece que queda más puro simplemente ponerlo así, nomás como lo teníamos, cuando la muerte ocurre en cualquier tipo de situación, la que sea circunstancia, etcétera, etcétera, lo que hemos leído. Nada más.
Pongo en votación la redacción de esta circunstancia. Ministra, para concluir. Presidenta, nosotros tenemos una propuesta que es reemplazar la palabra omisión por conducta, y de esa manera también queda señalado, como lo propone la Convención Belén do Pará, cuando señala que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que cause su muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. No sé por qué, por su intermedio, presidenta, pero la senadora Proboste. Irresponsable. Está bien. La tienen que haber suspendido en el colegio cuando eres chica. La propuesta, presidenta, dice relación con asimilar esta circunstancia genérica a la Convención Belén do Pará, que es la que nos rige como país, la que nos orienta como país en términos, digamos, penales respecto a la violencia contra las mujeres. Y es reemplazar la palabra omisión por conducta, porque de esa manera está definido en esta convención, y cuando dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que cause su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Y por supuesto que en conducta está incorporado omisión. Bueno, yo creo que habría que despejar una u otra alternativa de redacción, una que lleve acción o omisión y otra que la saque. Entonces, cuando la muerte haya tenido lugar mediante cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, cualquier forma de discriminación. Esa es una. Y la otra es cuando la muerte haya tenido lugar mediante cualquier acción u omisión en cualquier tipo de situación, y eso sigue igual. Son dos alternativas y yo, para resolverlo, no sé, última palabra, y la votación abrevia cualquier debate más. Solo pedir que en la primera alternativa que puedan votar, más que la muerte ocurra o sea, en la palabra mediante, creo que a lo mejor es más limpio, o sea, para la interpretación, cuando la muerte ocurra por lo que siga, no mediante una situación. Cuando puedo decirle, si no ponemos acción o omisión, que esa es la conclusión que tenemos, quedaría decir más, cuando la muerte ocurre en cualquier tipo de situación en la que se dé la circunstancia, subordinación y lo que sigue, por las relaciones desiguales, poder, entre agresor y la víctima, cualquier forma. Cuando la muerte ocurre por cualquier tipo de situación en la que se dé la circunstancia, y ahí continúa lo de la subordinación. A mí me parece mal. Sí. En una de las propuestas, pues la otra dice, la otra propuesta sí lo incorpora. Ahora, también puede ser una mezcla de ambas, porque podemos poner, cuando la muerte ocurra por cualquier acción o conducta o cualquier actuación o omisión en que se den las circunstancias de subordinación, bla, 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 bla. Ya. Bueno, hagámoslo así. Yo soy partidaria de mantener omisión. Ese es mi, o sea, cuando la muerte ocurra por cualquier acción u omisión, ya, en que se dé la circunstancia, ya, de subordinación por las relaciones, bla, bla, bla. Ya. ¿Estaríamos de acuerdo? Se abstiene, muy bien. ¿Una abstención y el resto? ¿A favor? Con omisión, sí. 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 Entonces, 4 a favor, 1 abstención. Yo creo que 4. Bueno, cuando empieza a sonar el pito, ahí paramos. A ver. Le pediría a la secretaria que... ¿Tienes por ahí la redacción final? Vamos, Pilar. ¿Sigamos para ver eso? Ahora quedaría un 390 TER, que estaría la atenuante y la agravante. Creo que...
Perdón, Cuáter, muy bien. Sí, ¿qué me pide? Sí, lo Yo creo que aquí hay una propuesta que habíamos recibido de la Fiscalía, que era instalar ahí las atenuantes y las agravantes. Instalar las atenuantes y agravantes para todos los artículos precedentes. ¿Ah? Ya, muy bien. Era modificación de la indicación. Eso lo pasa. Claro, modificación de la indicación. Pero estamos de acuerdo. Sí. Acá tiene el proyecto incorporado en forma diseminada. Ya, pero no hay indicación formal. No, por eso vamos a leer la propuesta que nos entregaron la semana pasada. Presidenta, perdón, antes, Sí. porque este es otro artículo, ¿cierto? Sí, un 390 Cuáter. Ya, es que yo pediría que se voten las otras indicaciones. ¿Cuál tenemos? Porque la 8 y la 9. La 8 y la 9 del 390. Sí, podemos votar. Están todos como subsumidas. Tiene razón la senadora von Baer. Está bien, podemos votarla rápido, no hay Sí, pues están subsumidas. La número 7, ¿podemos leerla, secretaria? De la senadora Yendi Proboste. No, sí, eso sí. Sí, pero es que eso ya está. Eso ya se... Ya. Pidiendo que se vote la 9, por favor. Ya. La 8 también está subsumida. Sí, Y la 9. la indicación 9 de la senadora Aravena y von Baer propone reemplazar el 390 ter, que se había aprobado en general, por uno que diga: el que mate a otro por rechazo o desvalorización de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es mujer, el delito tomará el nombre de femicidio. Yo creo que eso está subsumido en lo que hemos conversado y pongámoslo en votación, ministra. Duda, perdón, la senadora me dice que no, pero nos pareció que estaba, no tengo el texto como se ha ido aprobando, pero estaba en la figura de femicidio agravado, ¿no? Estaba en la condición de... O sea, en la de femicidio por razón de género. Pero claro, pero esta propuesta es distinta. La desvalorización de género, ¿otro tipo de femicidio? No, Presidenta, lo que pasa es que en la fórmula en la que quedó votado es solamente cuando un hombre mate a una mujer. En este caso es la visión distinta, es la visión que establece de que cuando hay cualquiera sea el género, sea hombre o sea mujer. Es la discusión de fondo que hemos tenido siempre y es distinto a lo que se votó, simplemente pido que lo votemos y listo. Hemos hecho el debate y hemos aprobado un 390 bis que quedó redactado de la forma que esta indicación vuelve a abrir el debate. Pero no, la senadora pide que se vote, nada más. Solo que se vote, no estoy pidiendo que se debata. Sí, claro. Votemos. Ya, senadora. No. Son la 8 y la 9, sí. Las indicaciones, sí, la presidenta pone en votación las indicaciones 8 y 9, que son autoría de la senadora Aravena y de la senadora von Baer. Senadora von Baer, usted vota a favor. Senadora Aravena. Yo quiero argumentar mi voto porque, en mi opinión, esto vendría, si voto a favor, estaría contradiciendo todos mis votos anteriores y en la discusión hubo un cambio de postura y por lo tanto estoy en contra. Senadora Proboste. Presidente, esto está ya subsumido, porque además cuando hablamos de expresión de género reconoce estas realidades, por lo tanto esta es una indicación que está además en este contexto. Voto en contra. Senadora Allende. En contra. Presidenta. Rechazada las indicaciones 8 y 9. La creación de un artículo 394, donde por lo menos el criterio que habíamos conversado, pero es que tenemos que tener la redacción de la indicación. Acá hay una propuesta que se había elaborado en base a lo que la Fiscalía y varios de nosotros habíamos conversado.
un nuevo artículo 90 que establece que son circunstancias agravantes de responsabilidad penal para el femicidio la siguiente. 1. El autor tenga vínculo de parentesco en línea recta o colateral por consanguinidad hasta el 3er grado con la víctima. Ya. El autor tenga vínculo de parentesco en línea recta o colateral por consanguinidad hasta el 3er grado con la víctima. Esta era una circunstancia que la habíamos puesto en la razón de género y la trasladamos. Ya la habíamos aprobado. Sí, ya la habíamos aprobado y después decidimos simplemente trasladarlo a la... Ya, pero hay otras más. 2, que la mujer se encuentre en una situación de vulnerabilidad en razón de su edad, raza, condición étnica, perteneciente a un pueblo originario, migrante, refugiada, en desplazamiento forzado, en situación de discapacidad o esté en situación socioeconómica desfavorable. Se entenderán como vulnerables en razón de su edad los menores y adultas mayores. Y por último, tratándose del delito de femicidio simple o agravado, acá dice, tratándose del delito de femicidio simple o agravado, el juez no podrá aplicar las atenuantes de responsabilidad penal previstas en la circunstancia 5 del artículo 11. ¿Ya? Aquí están las agravantes y la atenuante que se elimina. Votémoslo. Ya. Ya. Y más una palabra es que y después... nosotros habíamos que no sé, que me pareció ver en un paralelo que era como agravante haber ejercido previamente uno más actos de violencia en contra de la víctima, aunque no hubieran sido denunciados con anterioridad. Sí, eso está dentro de las circunstancias. Estaba las circunstancias antes. Estaba, ¿no? ¿Como calificante? Nosotros fuimos primeros porque transgredía el principio de la... Me parece que no. No quedó como calificante. Me pareció que había quedado como... No quedó calificante. Iba a quedar es que ahí creo que propusimos en su minuto que quedara como agravante, pero no sé, me olvidé que no quedó como calificante. Claro. Agregaría como agravante. Como agravante. Muy bien. Para que quedara como agravante. Y se eliminó, y lo último, perdón, es que me perdí, es que ya no se aplica el artículo 5 de la OSI. Lo único que esto no me quedó pegado, femicidio simple o agravado, sí. Es el femicidio nomás, porque el simple agravado... A ver, para que nos quede claro, en las agravantes quedarían las que yo acabo de leer, más las que estamos incorporando. Y haber ejercido previamente uno más actos de violencia física, psicológica o sexual en contra de la víctima, aunque no hubieran sido denunciados con anterioridad. Eso que era circunstancia, la pasamos a agravante. Agravante. Muy bien. Ok, no sé si hay acuerdo para aprobar. Muy bien, yo lo dejaría al referéndum, que en la próxima sesión nos presente el texto la secretaria y votamos. ¿Ah? Pero no sé si quedó ¿Ustedes quieren? Bueno, muy bien. Votemos. ¿Pero cuál quieren votar? Lo que acabo de leer. Todo esto de las agravantes. Más agregar esto. Haber ejercido previamente. Pero eso no lo habíamos dejado. No, esto lo sacamos de ahí. Lo sacamos de ahí. Es que acuérdese que esto era con la violación. Acuérdese que... Mira, yo propongo que aprobemos con la abstención de la senadora Fombad y en la próxima sesión traigamos la redacción definitiva. Una revisada, por favor. Sí, porque la secretaria no tiene todo consignado tampoco. ¿No? Está bien, entonces aprobemos con la abstención y nos entrega la redacción y volvemos a revisarlo. A lo mejor ya la senadora Fombad ya con el texto también tiene la posibilidad de... ¿Faltan indicaciones precisas? ¿Vale? Es que hay que votarla. ¿Cuándo la...? Es que hay que despacharlo después. Sí. Muy bien. No, faltan todavía despejar varias indicaciones que hay que revisarlas, rechazarlas, porque...